Vamos agora ao nosso terceiro painel, não menos importante, pelo que vamos pedir que a interação seja igual ou maior àqueles que nos antecederam. Para começar, dizer que este é o painel relativo às estratégias de mobilidade inclusiva e urbanismo tático. Nos vão acompanhar 3 especialistas e passo a apresentar. Conosco na sala está a senhora Nada Sultanji, que é formada em arquitetura e é arquiteta sênior de espaço público e equipamentos urbanos no projeto de transformação urbana de Maputo. Nos acompanha à distância o senhor Xavier Nogues de Haro, e vai me desculpar se a pronúncia não tiver sido correta. Ele é engenheiro e é atualmente diretor de espaço público na área metropolitana de Barcelona. Nos acompanha igualmente o senhor Eric Mazariegos. Ele é formado em arquitetura e trabalha no projeto de ofícios coletivos na Guatemala. Dito isto, eu vou passar a palavra à arquiteta Nádia Setanchi, dizendo que cada um dos painelistas terá 10 minutos para fazer a sua apresentação e pedimos, de facto, para que sejam pontuais, no sentido de permitir que haja discussão em plenária. A apresentação da arquiteta Nádia vai estar orientada sobre o que é o urbanismo tático, quais são os benefícios e como aplicar em Maputo. Boa tarde a todos. Eu sou a Nádia Sultanji, arquiteta do projeto de transformação urbana de Maputo. Vou fazer aqui uma breve apresentação sobre urbanismo tático e as suas possibilidades e potencialidades. O urbanismo tático, do inglês Tactical Urbanism, é um conceito que tem a sua origem por cerca de 2010, quando um grupo de jovens urbanistas americanos criou a publicação Tactical Urbanism, Short-Term Action, Long-Term Change. Ação de curto prazo e mudanças a longo prazo. É uma ferramenta que permite a implementação de projetos temporários em espaços públicos, principalmente, através de intervenções pontuais a baixo custo e de implementação rápida, que assim sendo permite também a participação de agentes da comunidade ou mesmo a própria população, possibilitando deste modo maior comunicabilidade entre os agentes reguladores da cidade e a comunidade. Dizia que permite a participação de residentes na comunidade no processo de planeamento, resultando em soluções que reflitam ideias e objetivos da comunidade pelo baixo custo de implementação do projeto, sendo possível alterações e reformulações sem custos extras. Permite uma grande abrangência. É uma medida implementada no espaço público, de modo que é bastante mais abrangente de qualquer outro protótipo a menor escala e permite, pelo seu baixo custo, testar a ideia inicial, colher a reação e receptividade do que foi implementado, voltar a planear e testar vezes necessária, tornando-se desta forma uma ferramenta de comunicação bottom-up. Permite versatilidade e adaptabilidade a custo baixo e num curto espaço de tempo. Os modos de implementação meio pontual como forma de promover mobilidade, acessibilidade, segurança, espaços de lazer e cultura, em alguns casos. Esses podem ser implementados através de pinturas em pavimentos ou paredes, mobiliário e equipamento urbano móvel, arborização, entre outros. Estas medidas têm principalmente o objetivo de promover mobilidade, acessibilidade, segurança e também espaços de lazer e de cultura e, em última instância, o direito à cidade, a reconquista do direito à cidade. Que passa aí?
Por exemplo, a faixa dedicada ao autocarro é uma medida de urbanismo tático. Os separadores de faixa de rodagem que a gente vê no cemitério de Lhangueno, no bairro de Jardim, ao longo da E1, da Avenida de Moçambique, E1, é uma das medidas de urbanismo tático. Sinalização temporária, que a gente vê em caso de trabalhos na estrada, por exemplo. Desvios no tráfico são alguns exemplos de medidas de urbanismo tático. Aqui nós temos alguns exemplos de urbanismo tático, mais refinados e menos refinados. Ali em cima nós temos um caso em que as medidas de urbanismo tático são implementadas numa área não pavimentada podemos ver pela forma de rudimentar dos desenhos no passeio. Aqui embaixo temos um outro exemplo de urbanismo tático em área não pavimentada, que é por colocação de blocos. E à direita vemos uma implementação um pouco mais refinada numa área pavimentada. A revista Tactical Urbanism, Short Term Action, Long Term Change, publicou projetos temporários no espaço público, projetos temporários de espaços públicos de diferentes cidades americanas, cujo foco principal era de promover a reapropriação do espaço urbano pelo homem. Nós temos aqui alguns exemplos em que a rua é pintada e passa a ser apropriada de outras formas. E o exemplo que achei bastante interessante é de Nova Iorque, que é um dos locais de referência da implementação do urbanismo tático. A área de Times Square foi gradualmente transformada, aumentando o espaço dedicado aos pedestres. Na primeira imagem nós vemos que os pedestres resumem-se à área de uso dos pedestres, resumem-se simplesmente ao passeio. E o projeto inicial foi feito com mobiliário móvel, cadeiras de praia, por exemplo, mesas desmontáveis e cadeiras desmontáveis. Foi executada uma pintura na rua e como o mobiliário urbano foi colocado, foram usados mobiliários dobráveis e de fácil transporte. E a terceira figura no topo direito é já a intervenção e a via transformada para uso pedonal principalmente. No contexto, listei aqui alguns benefícios do urbanismo tático. No contexto atual, os processos de produção, transformação e gestão das cidades são realizados oficialmente com base no planeamento urbano que se assenta em planos rígidos e em processos lentos, burocráticos, algumas das vezes pouco democráticos. O urbanismo tático, enquanto alternativa ao planeamento urbano convencional, apresenta alguns benefícios. Número 1, a flexibilidade. Se comparado aos projetos de planeamento urbano, até que estes sejam implementados com a pressão urbana que se faz sentir na maior parte das cidades. Não vou dizer só cidades africanas, mas no mundo atual, o crescimento da população urbana está em grande percentagem, de modo que muitas vezes os projetos de urbanização não são rápidos o suficientes para responder às necessidades deste rápido processo de crescimento urbano. Nesta ordem de ideias, os projetos táticos podem ser
mais eficaz na concretização das ideias originais, pois a sua abordagem flexível permite ajustamentos desde o diagnóstico até a sua implementação, para além de serem de muito mais rapidez a sua implementação. O urbanismo tático, normalmente, a implementação das medidas de urbanismo tático, normalmente, são de baixo custo e de baixo risco. E a discrepância de custo entre a construção de um protótipo e uma ação permanente é considerável. Se a intervenção tática não funcionar, não se esgotam recursos e pode-se experimentar outra vez com mais participação do que realmente os cidadãos esperam de uma dada intervenção. Outro benefício é a rapidez. Enquanto a abordagem tradicional exige anos para completar o processo de planeamento, os projetos táticos possibilitam resultados muito mais rápidos. Outro benefício é a pequena escala. O urbanismo tático permite que se intervenha com uma maior consciência das especificidades locais, que muitas vezes na abrangência e a prestação técnica ao realizar projetos de urbanização acabam ficando colocados de lado. O outro benefício é o bottom-up. A capacidade da comunidade de poder participar ativamente permite a criação de consensos e identificação de soluções inovadoras para a concretização de uma visão partilhada para o local. Experimentação e replicabilidade. As intervenções táticas são ensaios e permitem ajustes em todas as fases do processo. O urbanismo tático é um protótipo, como já referi anteriormente, e permite colher e perceber a reação das pessoas ao que foi implementado. Possibilidades de aplicação no contexto de Maputo. Maputo é uma cidade de gênese colonial que apresenta duas realidades distintas. A cidade de cimento, desenhada de acordo com lógicas de planeamento racional, e diga-se de passagem, para permitir maior comodidade possível à população colona, e a cidade de Caniço, onde reside a maior parte da população e a população nativa, no modo de urbanização espontânea produzida sem nenhuma estratégia de planeamento formal. Na nossa opinião, é nesta forma da autoprodução urbana em que se verifica, não digo impossível, mas a dificuldade de implementação dos sistemas formais de responder à emergência de habitar e coabitar, e é neste contexto que se verifica a grande possibilidade de implementação do urbanismo tático como alternativa viável de melhorar rapidamente as condições do acelerado processo de reprodução dos assentamentos informais, produção e reprodução, seja pelo fato da exiguidade de recursos, partindo, claro, de um diagnóstico da situação atual que identifica já diversas oportunidades de intervenção no espaço público, na habitação, na mobilidade ativa e noutros sistemas urbanos possíveis de se melhorarem rapidamente, através da implementação de soluções de urbanismo tático que envolvem as populações locais, não só como multiplicadores das estratégias, mas também como principais responsáveis pela manutenção das intervenções, resultante da sua coparticipação. Obrigada.
Muito obrigada, arquiteta Nádia. A arquiteta Nádia nos trouxe de forma bastante profunda uma reflexão sobre aquilo que é a definição do urbanismo tático, trouxe-nos o seu âmbito, refletiu com profundidade sobre quais são os seus benefícios e trouxe aqui um conceito bastante importante, que o urbanismo tático é a razão, neste caso falo do direito à cidade. Então, vamos fazer uma interligação entre toda a discussão trazida pela arquiteta Nádia com um exemplo de Barcelona trazido pelo senhor Xavier Nogues, a quem passo a palavra neste momento. ¿Estoy ya? Vale. Buenas tardes. Soy Xavier Nogués. Bueno, yo soy arquitecto, ¿eh? Me han presentado como ingeniero, pero soy arquitecto. Llevo trabajando en el área metropolitana de Barcelona más de 30 años desarrollando y gestionando proyectos de espacio público. Y entonces me han pedido que haga una charla sobre urbanismo táctico en Barcelona y su área metropolitana. Comparto pantalla. Bueno, me es muy difícil hablar sobre este tema si no sitúo un poco el marco en el cual nuestra generación de arquitectos en Barcelona y yo mismo se ha desarrollado, ¿no? Nuestra generación es de finales de los 80 y primeros de los 90 y se formó viviendo la transformación de Barcelona olímpica y posolímpica y la del Foro. Ya conocéis bueno, Barcelona y los proyectos que desarrollaron la ciudad para las Olimpiadas, ¿no? El espacio público se debía convertir en un espacio de calidad y debía ser un elemento de transformación de la ciudad. En Barcelona, durante estos años, se creó una forma de hacer proyectos de espacio urbano de alta calidad. Las intervenciones urbanas, había un proyecto local que respondía a una planificación, a una idea de ciudad, pero en cualquiera de las escalas de intervención se controlaba el lenguaje arquitectónico. Esta disciplina en el proyecto es la que generó el espacio público actual de la ciudad. Barcelona creó un espacio público con una alta calidad arquitectónica. Este tratamiento del espacio urbano trascendió de la ciudad y se convirtió en todo un referente internacional. A finales del siglo XX y a principios del XXI, cambia un poco el paradigma de las intervenciones y el mundo empieza a darse cuenta que tiene un problema medioambiental. En las ciudades cuaja la idea de la ocupación del espacio por los coches, es uno de los orígenes de los problemas de la contaminación atmosférica urbana. Y la sociedad se da cuenta que no hay otra alternativa para bajar la contaminación. Hay que limitar los coches en la ciudad y potenciar otras formas de movilidad. Durante estos años en Barcelona empezaron los movimientos sociales para luchar contra la contaminación atmosférica. Y en el 2013 se propusieron las primeras ideas sobre lo que se llamó las superillas o superblocks en la zona del barrio del Poblenou, que está por esta zona de aquí. A muchos arquitectos especialistas en espacio público nos pilló por sorpresa. No sabíamos muy bien de qué se trataba este tipo de proyectos. Nosotros estábamos acostumbrados a actuar en el espacio público de otra forma. Uno de los factores desconcertantes era que las superillas o superislas o superblocks nacieron de la necesidad de la reducción o eliminación del tránsito rodado, lo cual generaba un nuevo espacio público sobre la calzada y sobre la cual no estábamos acostumbrados en este tipo de proyectos. Bueno, los proyectos generalmente eran, pues los de superillas eran restringir el tráfico en ciertas calles del ensanche y convertir este espacio en un espacio más peatonal. La superilla del Poblenou nació, como ha dicho antes, como una de las actuaciones de estas de urbanismo táctico por una reivindicación vecinal. O sea, su origen es más bien ortodoxo, ¿no? Los vecinos pedían que este espacio se convirtiera en un espacio con otro uso y no restringiera
y se restringiera el tráfico peatonal. Y se pudo implantar gracias al gran apoyo de las asociaciones de vecinos y de todo el barrio. La implantación de la superilla del Poblenou supuso una sacudida en el concepto de proyecto de espacio público en Barcelona, que se había desarrollado en la ciudad en los últimos 30 años. La experimentación del espacio urbano a través del urbanismo táctico fue un revulsivo para el urbanismo de la ciudad y una ruptura con el lenguaje urbano que Barcelona había utilizado en los últimos años. Al inicio de las actuaciones en Poblenou, muchos técnicos no las veíamos como si fueran unas intervenciones reales de transformación del espacio público, sino como unas intervenciones de limitaciones de la movilidad. Nos costaba creer que unas macetas y una pintura en el suelo fueran considerados un proyecto urbano. Nos habían enseñado que el espacio público era otra cosa. Estaba diseñado y construido y que servía para mejorar la ciudad. Estábamos acostumbrados a un lenguaje y a unas calidades de elementos urbanos, bordillos, pavimentos, rampas, escaleras, vegetación, mobiliario urbano, que servían para definir los nuevos espacios. Barcelona había liderado una forma de transformar la ciudad con unos proyectos de calidad, admirados por todo el mundo. Y parecía que ahora con este urbanismo se quería renunciar a todo lo que habíamos aprendido. Hasta finales del 2019 se hicieron varios experimentos de lo que se llamaba urbanismo táctico. Cerrar al tráfico ciertas calles y buscar nuevos usos al espacio generado. Se hizo otra intervención en el barrio de Sant Antoni, este era un barrio más céntrico del Ensanche, con un doble planteamiento, con intervenciones tácticas y con intervenciones más consolidadas. Intervenciones tácticas y estas más consolidadas, de los que llamábamos de infraestructura. Se aprovechó la reforma del mercado de Sant Antoni, uno de los mercados históricos más antiguos de la ciudad, para crear a su alrededor una zona peatonal que se llamó Superilla de Sant Antoni. Con la actuación de esta superilla, pues la ciudad empezó a entender un poco este tipo de intervenciones. Los vecinos y los técnicos se reconciliaron un poco con las propuestas que se estaban haciendo del nuevo espacio público, porque se vieron transformaciones más reales y consolidadas. Y se vio que el urbanismo táctico y el de infraestructura podían convivir. En estas actuaciones también se empezó a ver un nuevo modelo de ciudad que Barcelona estaba buscando. Llegó el 2020 y en el verano de 2020, con la pandemia, que ya conocemos cómo afectó a todo el mundo, pues con la excusa del COVID y siguiendo criterios de sanidad, se implantaron una serie de actuaciones para ampliar los espacios de peatonales. Estas calles del Ensanche son las que se intervino para hacer espacios peatonales más anchos y restringir la movilidad. Creo que en estas actuaciones el lenguaje no fue del todo acertado. Para los elementos utilizados se dio una imagen de ciudad en obras con actuaciones provisionales y con un lenguaje que no comprendió la ciudad en el centro de Barcelona. Se marcaron las calles de color amarillo, otras de color azul, se colocaron unos bancos de hormigón. La gente no entendía lo que se estaba haciendo y no se entendía que esto fuera un nuevo espacio urbano. Era un espacio de calzada y la gente de entrada no lo captó como que se estuviese empleando nuevo espacio para peatonal. Se comprobó, yo creo que fue una prueba de que una mala distinción de usos, mala señalización horizontal y vertical puede producir confusión y problemas de seguridad. Fueron muy criticados los elementos estos de hormigón colocados en medio de la calle porque generaban más peligro más que protección. Tengo la impresión que las llamadas actuaciones tácticas en realidad implantaron un urbanismo de baja calidad. Hay algunas calles en donde la implantación fue lo que se ve ahora, pues sin tener en cuenta la recogida de aguas o las pendientes y crearan unos espacios que no tenían un real uso, sino simplemente
limitaban la circulación. Y estas actuaciones no se entendieron y fueron de entrada muy criticadas por la ciudad. Creo que el urbanismo táctico debería ser una fórmula más de intervenir en el espacio público. Debería ser una forma, como ha explicado antes, una forma de intervención rápida, de bajo coste y generalmente nacida por petición de los ciudadanos, que son los que de alguna forma reivindican este ganancia de espacio público, ¿no? Y que había de servir de experiencia para la realización de una transformación permanente del espacio. Estas intervenciones en Barcelona fueron impuestas desde el ayuntamiento, o sea, fueron sin una explicación y sobre todo sin una visión final de cuál era el objetivo que se quería conseguir, al menos en un principio. Otra crítica que también se hizo fue que estas intervenciones en Barcelona se hicieron en los barrios céntricos. Todo esto es lo que estaba planificado, solo se hicieron las actuaciones en color verde, que son y las del ensanche en estas calles centrales de aquí que he enseñado antes, ¿no? Pero las actuaciones de estas de Superilla se han hecho en zonas céntricas o ya consolidadas, donde el éxito estaba bastante asegurado. Y no se hicieron en otros barrios más periféricos para probar esta nueva movilidad o nuevo espacio generado. Bueno, yo creo que Barcelona no debería perder el liderazgo de que ha tenido durante todo este tiempo y que esto sirva para un poco mover todas las ideas de urbanismo y que tengamos una visión clara al final qué ciudad queremos conseguir. Esto es la ciudad que ahora nos están enseñando últimamente, salió en el último año, que es el objetivo final, crear unos ejes verdes en la ciudad y de alguna forma crear unos ejes peatonales más potentes, ¿no? Pero bueno, todo esto no se explicó en su momento, no se ha explicado bien y ahora es cuando está en debate. Yo creo que, bueno, si el objetivo es este, pues igual el proceso está bien, pero en su momento la implantación de estas actuaciones tácticas pues no supo entenderse bien en la ciudad. Bueno, ya está. Muchas gracias. A ver, Muito obrigado. Muito obrigada, arquiteto Xavier Nogues, e aceita aqui a nossa correção em relação ao seu título. A intervenção foi basicamente referente à evolução ou a todas as mudanças construídas até que se tornasse relativamente operativo o urbanismo tático ao nível da cidade de Barcelona. Trouxe-nos imagens bastante elucidativas que mostraram, de facto, este processo e aqui vamos tentar interligar as imagens trazidas em relação à cidade de Barcelona com um exemplo que vai nos ser trazido pelo arquiteto Éric Mazarregos, com um exemplo específico de Guatemala. Arquiteto, por favor. Hola, sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por la invitación, en especial al área metropolitana de Barcelona y Arquitectos Sin Fronteras por extendernos esta invitación tan importante para nosotros. Bueno, yo voy a presentar un caso específico que trabajamos hace un tiempo en Ciudad de Guatemala. Esta presentación la he titulado Urbanismo Táctico, la Ciudad de Guatemala 10 años después. Justamente hace más o menos como 10 años nosotros hicimos nuestra primera intervención de urbanismo táctico. En realidad no la llamábamos o no la titulábamos como urbanismo táctico, sino más creíamos que era más como un ejercicio de exploración y una apuesta a explorar diferentes alternativas de apropiación del espacio público. Pero bueno, de alguna manera creo que es el resultado de una serie de cambios que muy bien el arquitecto Javier ha mostrado o ha indicado que han sucedido en los últimos 10 o 15 años respecto a la valoración de modalidades o formas de transformar el espacio público. Tal vez la primera reflexión con la que me gustaría iniciar es esta, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros el espacio público o de qué manera nosotros lo abordamos o cómo lo entendemos desde nuestra disciplina como arquitectos y en particular como lo trabajamos nosotros en nuestra oficina?
es que creemos que el espacio público siempre va a ser un producto no acabado. Eso no significa que esté mal hecho, digamos, sino a lo que nos referimos con el no acabado es que siempre va a dar la oportunidad a repensar estrategias de cambio para transformar el entorno urbano. El espacio público se debe a la ciudadanía, a las personas, y por ende, conforme vamos cambiando nuestros ideales, nuestras necesidades y nuestras motivaciones, podemos ser motores de cambio para exigir que el espacio público también tenga esos cambios. El caso que les voy a presentar es un caso que hicimos a mediados del 2012. Esta es en la zona 4, en Ciudad de Guatemala. Es una zona, es muy interesante porque es en el momento en el que se hizo el ensanche o el ensanche se planificó de la ciudad, básicamente se tomó mucho el ensanche de Cerdá de Barcelona, y es la única parte de la ciudad que tiene una gría girada a 45 grados, con la intención de que iba a ser mucho más grande, por supuesto, era todo un cantón de exposición que se quería hacer aquí, pero lo que quedó fue únicamente esta pieza. No se siguió el plan de Urrutia, que era quien lo diseñó, basado un poco en el ensanche de Cerdá, como he comentado, pero algo que es interesante es que en esta zona la existencia de áreas verdes y espacios públicos per se, entendidos como espacios que son para las personas, no espacios de movilidad específicamente para vehículos, es casi inexistente. Y parte de lo que promovía, digamos, este proyecto era tratar de entender cuál podría ser una solución interesante para repensar qué hacer con el espacio público y cómo, de alguna manera, buscar algunas soluciones alternativas. El Cantón de Exposición o la zona 4 es una zona que por muchos años estuvo deprimida, es una zona postindustrial, por decirlo así, no de una escala macro, digamos, como en otras ciudades, pero sí era una zona que tuvo en algún momento un impacto muy industrial, fue abandonada, y luego una dinámica muy interesante de algunos inmobiliarios que trataron de empezar a reconvertir esta zona. Hubo un primer proyecto que fue un poco fallido, de meter, digamos, una serie de espacios culturales asociados a un tema de restaurantes y amenities, digamos, del entorno. Y el fallo fue un poco el tema de la vivienda, porque no se complementó en su momento con la vivienda, entonces se convirtió en un espacio transitorio que solo servía en las noches y el resto del día era como solitario, y generaba todo un sistema de inseguridades y de violencia que a lo largo de estos 10 años pues ha ido cambiando completamente porque ha habido toda una participación de transformación. Esta es más o menos la retícula inicial de cómo estaba el proyecto en su momento, y justamente, bueno, en el 2009 y en el 2012 nos comisionaron a nosotros una institución, o más bien una fundación que se llama Guatefoto, que ellos desarrollan un festival cada 2 años para mostrar temas de fotografía a nivel internacional en la ciudad. Y en este específico momento, en el 2012, ellos querían hacer una intervención de arte, de fotografía, que no únicamente estuviera en los diferentes museos donde ellos normalmente posicionaban el arte, sino querían hacer una puesta de valor en la ciudad. O sea, querían mostrar o buscar una forma de representar el arte en la ciudad. Entonces, bueno, el reto que nos plantearon era, bueno, buscar una manera de encontrar algunos espacios en la zona 4 que nos permitieran a nosotros, pues, conectar un poco el recorrido que ellos querían hacer entre los diferentes edificios que querían utilizar, y de alguna manera generar alguna experiencia vivencial dentro de la ciudad y en un espacio que está empezando a revivir, digamos, con la idea de querer dar como un mensaje claro de que este espacio tenía un potencial y que se quería rescatar. Ya como lo mencionó Javier, creo que uno de los principales retos cuando estamos hablando de este tipo de intervenciones es plantearnos cuál es el tipo de cambio o transición que queremos generar. Y claramente en el caso de la zona 4, uno de los principales temas es que al tener una retícula ortogonal y la falta de estacionamientos públicos generaba que los carros estuvieran por todos lados. Este es uno de los edificios más emblemáticos de la zona 4. Aquí es donde ahora es el epicentro cultural de muchas actividades, pero en su momento pues era un edificio como cualquier otro que tenía un espacio de parqueo.
y básicamente pues negaba mucho la accesibilidad peatonal. Cuando nosotros desarrollamos la propuesta, un poco lo que le planteamos a la fundación y a todo el equipo que estaba atrás era tratar de interligar algunas cosas que ya estaban sucediendo. Por ejemplo, al lado izquierdo vemos un círculo, era una plaza que se acaba de reformular por parte de la municipalidad, la Plaza 11 de Marzo, que si bien no terminaba de conectar hacia el Cantón de Exposición a la zona 4, ya era un primer semblante de una nueva actitud de recuperación del espacio público. Más hacia el norte, vemos una imagen aquí donde está el bus. Aquí ya está la primera estación de Transmetro que iba dentro de una de las rutas principales de comunicación de un sistema BRT. Y lo que queríamos era de alguna manera como anticipar que como era una invitación a explorar el arte en la ciudad, lo que se pensó es hacer una pequeña intervención que mostrara de alguna manera una conducta distinta hacia el entorno. Lo primero que le propusimos a esta comunidad era tratar de repensar un futuro deseable del espacio público, porque al tener un espacio tan limitado en pocas áreas de esparcimiento, en pocas áreas públicas, no de tránsito vehicular, algo que nosotros veíamos como una potencialidad era esa transformación, o por lo menos mandar un mensaje de que podía haber otra forma distinta de ocupar el espacio. Y de eso se trata este proyecto. Es importante reconocer que las iniciativas de urbanismo táctico no son elementos aislados. Ya como lo mencionaron anteriormente, tienen que ser proyectos colaborativos, tiene que haber una estructura no robusta, pero sí de participación y de entendimiento de actores distintos que requieren una nueva normalidad, por decirlo así, en el entorno, para poder provocar este tipo de intervenciones. La intervención es sumamente pequeña, pero un poco, y esta imagen es muy interesante en ese sentido, porque muestra cómo la propuesta de apropiación lo que quería era provocar en la comunidad una serie de planteamientos. Aquí vemos en la imagen, bueno, esto es parte de la intervención cuando se estaba terminando. Lo que queríamos era, el tema de la pintura siempre es un instrumento interesante para llamar la atención, pero en realidad la parte importante del proyecto, y ahora lo vamos a ver, era el utilizar estos espacios que quedaban como extendidos del espacio público, que eran los ochavos entre las diferentes retículas que actualmente se utilizan como estacionamientos de vehículos, replantearlos como una potencialidad de espacio público que iba a beneficiar una nueva movilidad y un nuevo uso, interés del espacio, ¿verdad? El estado actual, que lo vemos del lado izquierdo, era en la mayoría de los casos habían o estacionamientos o habían como antejardines o espacios verdes que estaban completamente subutilizados, que no tenían un entendimiento lógico del espacio. Y al empezarse toda esta renovación de uso de estos lotes que se están empezando a transformar por uso cultural, por uso de restaurantes, por uso de vivienda, la exigencia de tener nuevos espacios públicos para generar condiciones más seguras de moverse entre una cuadra a otra cuadra, entre una calle a otra calle, fue lo que empezó a detonar estas ideas de, ok, ¿qué pasa si empezamos a cambiar un poco estas áreas de estacionamiento y motivamos a empezar a especular qué pasaría si estos espacios fueran más hacia lo público, hacia lo humano, hacia las personas y no tanto a premiar o a privilegiar el uso del vehículo? Y así fue como se planteó esta primera hipótesis, que eran estas dos pequeñas intervenciones, una donde se manifestaba el ceder el espacio privado de estacionamiento de un terreno privado para uso o fin público, porque el edificio quería mostrar una actitud de uso público. Y la otra era utilizar el espacio natural público, que en algunos casos era el caso de estos jardines, y formar más que todo como unas zonas estanciales. La intervención, pues obviamente se basa también en la participación ciudadana, se hizo una convocatoria abierta, hubieron muchísimos voluntariados, gente que está de alguna manera asociada a todas estas actividades culturales, pero la misma comunidad se puso la camiseta, se puso el interés y se hizo esta pequeña intervención con recursos muy bajos, en una actitud muy rápida. El proyecto se hizo en 3 días básicamente y lo interesante de la propuesta era no más allá de la arquitectura, que sabíamos que iba a ser una arquitectura efímera, que no iba a durar, y eso es tal vez uno de los entendimientos importantes que nosotros teníamos en la propuesta, es que
no nos importaba tanto lo que fuera a pasar después con esto que estábamos construyendo. Sabíamos que esto iba a caducar en algún momento, sabíamos que iba a ser transitorio, pero el mensaje que era fuerte en este sentido era mostrarle a quienes iban a hacer el recorrido, a quienes iban a acompañar toda esta experiencia cultural y a los propietarios de los inmuebles que otras formulaciones de espacio podrían ser posibles y que esto pues obviamente iba a venir en un efecto dominó positivo en recambiar el uso sistemáticamente de ciertos espacios. El fin último de estos espacios era promover un tour que, si bien es cierto, Zona 4 ahora es un espacio cultural que todas las personas aman y les encanta llegar. En su momento generaba mucho miedo llegar en estos espacios porque era muy solitario. Entonces, toda esta dinámica empezó a promoverse también a través de la municipalidad y otros actores que empezaron a ver recorridos, bicicleteadas, sopleteadas nocturnas en la mañana, y parte de esta dinámica era tratar de generar espacios que se sintieran más seguros, que eran como unos pequeños oasis donde las personas, pues, al hacer los recorridos, pues podían llegar y encontrarse. El efecto, digamos, de lo que quisimos construir en esta propuesta básicamente era promover esta idea de seguridad ciudadana en el espacio a través de una intervención táctica que sabíamos que después iba a cambiar, pero que iba a dejar marcada la posibilidad de entendimiento del lugar. Y eso es muy interesante. Lo que antes era el estacionamiento privado, que había un policía que siempre estaba vigilando que no le pasara nada a los carros, que no lo robaran ni nada. Creo que lo sacamos un poco de su zona de confort cuando empezamos a crear esta dinámica de ocupación del espacio público. No le quedó nada más que retirarse del espacio porque ya no podía, ya su idea de vigilancia fue completamente transformada por la apropiación de la ciudadanía y el uso específico del espacio como una plaza, ¿verdad? Lo interesante de esto no fue tanto la actividad per se que se dio ese día, sino cómo fue creciendo, digamos, esta sensibilidad hacia los espacios. Esta es la intervención que se hizo en el 2012. Aquí se ve en la parte de la foto satelital, vemos la plaza que ya existía, que era una plaza importante, con algún mobiliario, pero que en realidad no llevaba, digamos, como este carácter de estancia, porque era siempre basado en el tema de movilidad. La estación de Transmetro más en la parte hacia arriba y un poco las intervenciones. Y lo que es interesante es que conforme se fue dando la renovación, el plan de ordenamiento territorial se volvió también un plan barrial donde la misma población, que era la que estaba dando seguimiento al crecimiento de la zona, a través de varios agentes, tanto locales, privados, de desarrollo inmobiliarios y aparte de la municipalidad, se gestionó el desarrollo del espacio basado en una ideología de que el espacio público tenía que volver a recuperar cierta capacidad de dar servicios a la ciudadanía. Y no únicamente el tema de movilidad de transporte, sino también la generación de nuevos espacios. Y parte del fenómeno que fue transfiriéndose en este proceso fue la creación de nuevos espacios siguiendo un poco esta línea. Vemos el lado superior derecho, la plaza que nosotros habíamos intervenido. Vemos ahí un poco lo que quedó de esas líneas de intervención. Pero lo que es interesante es que después de que terminó el proyecto, la misma sociedad, la misma gente que promovió la propuesta, pensó que era importante recuperar este espacio y dejarlo como un espacio público fijo. Entonces, se hicieron estas pequeñas intervenciones con un par de mobiliarios ya fijos. No siguió tal vez la misma línea lo que se había planteado en el proceso, pero lo que es interesante fue que una transformación, una cesión de este espacio para un bien público. Y así empezaron a suceder en cada una de las esquinas diferentes intervenciones. Por ejemplo, la que vemos en la parte inferior derecha, pues antes era un estacionamiento, ahora es un pequeño play de niños. Esto, repito, no es parte del proyecto, sino fue lo que sucedió después, 10 años después. Esto es lo que ustedes pueden encontrar en el lugar. Y asimismo, una serie de espacios de terrenos que antes eran baldíos empezaron a promoverse con proyectos culturales, donde se empezó a recuperar una serie de espacios internos dentro de la retícula urbana para otras actividades. Si ustedes hacen una visita actualmente hoy, van a encontrar que el espacio pues ha tenido una transición interesante, han empezado a aparecer otros elementos de carácter temporal, pero
que resumen, digamos, parte de la estrategia inicial de la propuesta, que era recuperar más espacio público para las personas y promover espacios seguros para la movilidad. Entonces, parte de los proyectos que surgieron a posterior fue el entendimiento que había que interconectar mejormente o de una mejor forma las diferentes calles. Se implementaron ciclovías de calles compartidas, no especializadas, porque el ancho no lo permitía. Probablemente a futuro pueda ser algo que pueda cambiar, ¿verdad? Pero en este momento, como funciona, es que son calles compartidas con vehículo, pero hay prioridad de bicicleta, ¿verdad? Y muchas de las iniciativas que empezaron a surgir es que casi todos los edificios o las diferentes propuestas inmobiliarias que surgieron empezaron a darle un poco de espacio también al tema de la bicicleta, con biciparqueos y algunos espacios ahí como adicionales para asegurar que la gente también sintiera esta capacidad de poderse mover, no únicamente con vehículo, y reducir un poco ese impacto. Estas son algunas imágenes del estado actual de la recuperación del espacio, promovido por muchos agentes, pero para nosotros la parte interesante de todo este proceso es la recuperación posterior a la intervención, digamos, cómo la comunidad logró entender que había un potencial oculto en estos espacios y que a partir de ello podía generarse un sinnúmero, digamos, de intervenciones, no réplicas específicamente de lo que nosotros propusimos, pero sí basadas en criterios de cómo la población podría apropiarse de estos espacios y cómo poder mejorar condiciones de uso para diferentes poblaciones. Y a nivel de conclusión con esta presentación, me gustaría tal vez solo dejar un par de ideas. Creo que el urbanismo táctico tiene que tener esta capacidad de provocar la apropiación del lugar, que creo que ha sido como el mensaje más fuerte. Definitivamente tiene que ser una herramienta para evidenciar potencialidades o relaciones en el espacio urbano que normalmente los ciudadanos no somos capaces de verlas, o sí, tal vez las imaginamos, pero no sabemos cómo implementarlas. Por otro lado, tiene que haber un aprovechamiento, y esto es fundamental, la inteligencia colectiva, los colectivos urbanos, asociaciones, fundaciones y la sociedad civil, es fundamental que esté interligada en estos procesos, porque son ellos quienes van a utilizar el espacio y son ellos quienes le dan el valor intrínseco, digamos, a este tipo de recuperaciones. Y por último, creo que es importante pensar que se trata siempre de una experimentación, de hacer vivencial una condición o un escenario que actualmente no forma parte de lo cotidiano, pero que puede formar, o si no logra formar, puede ayudar a reformular nuevas maneras de apropiación del entorno. Y bueno, yo con esto quedo. Muchísimas gracias por la invitación. Muito obrigada, arquiteto, pela sua intervenção. Caros participantes, podemos visualizar em termos de imagens as diferenças que existem entre a cidade de Maputo, a cidade de Barcelona e ainda a Guatemala, no que tange à operacionalização do urbanismo tático. Dois conceitos chaves eu pude reter, um histórico que é relativo ao meio ambiente, e outro bastante recente que tem a ver com a pandemia do Covid-19. Os dois conjugados fazem com que o urbanismo tático seja ainda mais urgente de implementação. Dito isto, eu gostava de pedir aos participantes para colocarem questões ou então contribuições em relação a tudo aquilo que puderam ouvir dos nossos especialistas. Obrigado novamente pelas apresentações. Nós pudemos até constatar nessa semana que esse tipo de intervenção no Maputo também é possível, com o apoio da UN Habitat. O Conselho Municipal de Maputo fechou uma rua para os peões, quer dizer, abriu ela para os peões, fechando-a para os carros, fazendo com que algumas intervenções desse tipo fossem possíveis também, e esperamos poder criar muito mais espaços de experimentação na cidade de Maputo e na grande área metropolitana, onde acredito que haja interesse também. Falamos com várias organizações que estavam presentes também, o grupo de skate que vem na Matola, então acredito que haja espaço para isso no Maputo, no Grande Maputo e no Moçambique,
e espero intervenções de vários outros colegas aqui sobre formas de fazê-las possíveis. Muito obrigado. Boa tarde. É bastante interessante ver as transformações que são feitas em alguns lugares que também podem ser levadas para Maputo. De facto, tem aqui alguns espaços que só criam problema. Então, poderiam ser usados esses espaços, transformando em alguma coisa útil na cidade de Maputo. É bastante interessante. Conheço vários sítios, que estava aqui a comentar com a engenheira Lloyd, que há muitos sítios que nós poderíamos transformar em coisa boa, em coisa bonita, e diminuir os desagrados que aqueles espaços baldios, aqueles espaços abandonados trazem para a população. Isso tudo pode conjugar com aquela nossa pretensão de tornar Maputo uma cidade segura. Obrigada. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Dizer que estes encontros são bons e gostaria de aproveitar esta oportunidade em jeito de provocação para as próximas oportunidades. Nós aqui falamos de segurança nas vias em relação a velocípedes, falamos de mobilidade sem violência, mais inclusiva. Agora falamos também de urbanismo tático, né? E falar destas coisas todas, sem falarmos do melhoramento de transportes públicos, eu sinto como se estivéssemos a colocar carroças à frente do boi, né? Nós vamos conseguir resolver estas coisas, principalmente nesta nossa cidade, em que o uso do solo influencia diretamente na mobilidade. Então, para nós resolvermos esses problemas que abordamos desde o início até aqui, eu acho que temos que criar uma oportunidade de criarmos um fórum, criarmos uma equipe multidisciplinar em que pudéssemos para trazer soluções de transportes públicos. Eu olho aqui para a agência metropolitana, né, sem querer tirar aqui o mérito. Quando foi criado a Agência Metropolitana de Transporte, nós vimos como uma solução, uma instituição que ia trazer soluções de transporte, mas neste momento a gente está a ver, pronto, parece estar a gerir mais transportes, frotas. E mesmo assim eu continuo apostando nesta Agência Metropolitana como uma instituição que pode criar uma equipe, um fórum, uma equipe multidisciplinar para trazermos soluções desta natureza. Com isto, eu queria aproveitar e trazer aqui um exemplo que foi partilhado há dias atrás, na Agência Metropolitana, em que falava-se de um ponto A ao ponto B, em que as pessoas, os carros procuram um caminho mais curto, né? Nós vimos esse cenário, esse esquema cá em cima. Então, eu olhei para isto como um dos exemplos que parece-me que se adequa a isto, é aquele troço na Baixa da Cidade, entre Alberto Lituli e a Guerra Popular, no troço de Ezequias Manganhela, onde vedou-se a mobilidade de viaturas particulares e criou-se lá paragens e também as pessoas passam por ali. Eu olho para aquele exemplo como algo que a gente podia replicar, né, para várias outras avenidas entre Karl Marx e Alberto Litul, nos troços Ezequias Manganhela, Fernão Magalhães, Emília Daús. Isto para quê? Para realmente conseguirmos
vedarmos, obtermos esse esquema, né? Vedarmos a mobilidade de viaturas particulares e criarmos, quer dizer, facilidade na mobilidade de... E criarmos facilidade de peões. E depois, esses projetos são acompanhados realmente com urbanismo tático, né? Trabalhar o pavimento, estas coisas todas. Então, eu queria realmente lançar algum desafio que nós podíamos criar mais debates para discutirmos sobre assuntos de transportes públicos, em que há soluções que podemos trazer, se calhar, sem custos, sem muitos custos. Eu pessoalmente, fiz vários trabalhos na faculdade em relação a transportes públicos e há pouca oportunidade de poder, onde eu estou, de poder, a área, se calhar, onde eu estou, de poder contribuir, né, nisto. E eu gostaria de ver mais, ter essas oportunidades em que pudéssemos discutir sobre transportes públicos. Obrigado. Refletir sobre o transporte público, ficou aqui a deixa. Tenho aqui mais uma... Não. Se calhar convidar aos especialistas que nos acompanham desde Barcelona e... Antes de passar a palavra para os especialistas que nos acompanham à distância, se calhar devolvo a palavra à sala. Agora sim, obrigado. A questão da mobilidade pública, que vale a pena discutir, quer dizer, acredito que você inclua isso no seu comentário, caro colega, é que justamente ela está conectada a todos os espaços adjacentes. Né, como estavam falando no último debate, o exemplo da luz que só iluminando a paragem não dava a sensação de segurança. Nós acreditamos que é um pouco a mesma situação na melhora dos espaços peatonais e na verdade, a estrutura no que pensamos o transporte que é multimodal de qualquer forma. Né? Todas as pessoas que pegam o transporte público também têm trechos do seu transporte que são a pé ou, quem sabe, com outros meios de transporte. Então, por isso, a importância de pensar esses espaços e pensar a mobilidade ativa condizente com, quem sabe, um futuro multimodal. Muito obrigado. Convido aos especialistas que nos acompanham desde Barcelona e Guatemala a tecer comentários em relação aos comentários que os colegas fizeram, que em geral davam ênfase à situação específica de Maputo para a operacionalização do urbanismo tático. Hola, buenas tardes. A ver, estoy ya plenamente de acuerdo con el comentario que se ha hecho. A ver, yo he hecho una exposición desde un punto de vista crítico con el espacio que se generaba, con el espacio urbano. Pero el ayuntamiento, evidentemente, todas estas medidas de COVID las ha complementado con un refuerzo muy potente de todo el espacio, de todo el transporte público de la ciudad y con estrategias de movilidad alternativa desde el punto de vista de un incremento de carriles bici y un incremento de carriles bus. En realidad la red de buses de Barcelona en el centro de Barcelona es muy potente y no necesita muchas actuaciones para reforzarla. Tienes un transporte público en Barcelona súper garantizado para moverse por todo el centro de lo que es la ciudad de Barcelona. Ya en el área metropolitana es un poco más complicado porque el transporte público fuera de la ciudad y por el área metropolitana no es tan potente y el transporte privado gana en ciertos sitios al transporte público. Pero interiormente en Barcelona no. Interiormente en Barcelona existe un transporte público muy fuerte. Por lo tanto,
sí que es verdad que no hay que poner, como se dice, los mulos antes que el carro. Evidentemente, para limitar la velocidad, para limitar la circulación de coches, que es lo que el ayuntamiento ha hecho en esta campaña del COVID, ha de estar resuelto la movilidad de los ciudadanos mediante el transporte público. Porque en Barcelona ya se estaba haciendo una campaña de limitar mucho los aparcamientos, se habían quitado muchas plazas de aparcamiento en la calle y ahora se ha hecho una campaña muy drástica, no solo de limitar plazas de aparcamiento, sino de limitar espacio de circulación. En Barcelona actualmente no se puede circular tranquilamente en coche, no se puede. Toda la política del ayuntamiento está enfocada a que la gente utilice el transporte público o la bicicleta, o andando, evidentemente, sí, los tres sistemas, o taxis, pero vamos, el transporte privado es un transporte que ya hace bastantes años que desde el ayuntamiento está enfocado para que la gente no coja el coche. Y eso sí que es verdad que pues antes de hacer este tipo de operaciones de limitar la movilidad, tiene que garantizarse que los ciudadanos puedan desplazarse fácilmente por la ciudad. Muito obrigada, arquiteto. Não sei se o arquiteto Eric gostava igualmente de contribuir neste sentido. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, un poco lo que dice Javier, creo que hace mucho sentido en ciudades que son sumamente grandes y que ya tienen una contribución muy fuerte en su estructura de movilidad. En el caso de Guatemala, pues es una ciudad que sí ha ido creciendo y ha ido mejorando un poco su servicio y su sistema de transporte público, pero creo que también es un poco la cuestionante de en qué momento es indicado hacerlo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, hasta que tengamos el resto de la estructura de movilidad concreta, vamos a darnos digamos, el lujo de empezar a generar estas iniciativas. Y yo creo que en realidad puede ser un tema que se puede ir trabajando en paralelo, ¿verdad? Parte de lo que ha sucedido en el caso de Guatemala y tal vez aquí en Latinoamérica es que más allá de premiar un poco solo la movilidad alternativa, lo que se ha tratado también de buscar es generar pequeños oasis donde las personas no tengan que recurrir a trasladarse tantas distancias, digamos, para encontrar un espacio público digno o para poder tener un espacio de esparcimiento. Sobre todo en esta época con el tema del COVID, creo que lo que mucho se ha tratado de motivar es a reducir un poco esa movilidad digamos, de largo alcance, digamos, y a tratar de favorecer estos espacios de encuentro que son mucho más accesibles, que definitivamente solo se pueden lograr hacer a través de iniciativas de urbanismo táctico, porque son en espacios que naturalmente no han sido pensados como un parque o como una plaza o como un espacio público, por ende, y creo que ahí es donde se busca un poco ese equilibrio. Entonces, me parece que sí es importante que haya una visión macro de esa movilidad y toda esa estrategia de intermodal, digamos, de cómo pueden funcionar las diferentes formas de moverse, pero a la misma vez es importante que no perdamos la escala barrial y tratar de recuperar también lo que el barrio nos puede proveer como soluciones. Y definitivamente en la medida en la que empiezan a generarse espacios de mayor seguridad dentro de los barrios, dentro de los espacios que habitamos, la movilidad va a tener mucho más impacto porque la gente va a sentirse mucho más segura de coger un bus, moverse de un lugar a otro lugar sabiendo que van a llegar a un lugar donde representativamente sea más adecuada la manera que te recibe la ciudad, ¿verdad? Por supuesto, esto no sucede de un día a otro. En el caso de Guatemala, creo que se ha invertido muchísimos años en entender el tema del transporte público y aún así todavía tenemos muchos problemas. Al igual que en Barcelona, moverse en carro en Guatemala es terrible, no es una solución, digamos, uno tiene que invertir demasiadas horas y por supuesto uno quisiera poderse mover en transporte público de una forma más efectiva. Pero un poco aquí el llamado también es a entender lo que dentro de nuestros barrios podemos como co-construir a través del urbanismo táctico para tener otras oportunidades de movilidad y empezar a traer
ciertos usos que tal vez solo los esperamos que estén sucediendo en zonas más céntricas. Entonces es un poco la reflexión de mi lado. Palavra para a arquiteta Nádia, que é para complementar este raciocínio que nos foi trazido pelos outros dois especialistas. Realmente em Moçambique a alternativa a transporte público ainda é bastante desafiadora. Ainda há muito que trabalhar para podermos dizer que temos um transporte público fiável. Infelizmente, em Maputo, o carro ainda é alternativa para muitos chegarem aos postos de trabalho e suprimir as suas necessidades diárias. Entretanto, na minha apresentação, eu foquei-me principalmente nos assentamentos informais, ou mencionei os assentamentos informais, porque pensamos que ainda há a possibilidade, dentro do contexto dos assentamentos informais, criar trilhas pedonais. Se calhar há mais ainda chances e possibilidades de criar trilhas pedonais, interligando vários assentamentos informais e encurtando caminhos, relembrando um bocado o esquema que o colega aqui fez há pouco, criando trilhas pedonais que sejam possíveis de atravessar assentamentos informais, interligando entre eles. Conhecemos todos muito bem o contexto dos assentamentos informais, das vias muito estreitas. Vou convidar a senhora Margarida, querendo contribuir, por favor. Sim, boa tarde a todos. O meu nome é Margarida Neta e eu trabalho na empresa consultora que está a realizar, que deu início à realização do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da região do Grande Maputo. E, portanto, é uma ótima oportunidade de hoje estar aqui e estar a ouvir todos os especialistas e os diferentes participantes com quem eu concordo. Acho que era importante chamar a atenção para que realmente o desenvolvimento deste plano de mobilidade urbana sustentável é uma oportunidade. Claro que já vem, se calhar, um bocadinho tarde, mas continua a ser uma oportunidade que não pode ser desperdiçada e vai muito de encontro também àquilo que os colegas têm estado a dizer. E eu acho que era importante também reforçar esta ideia de que, como todos os planos de mobilidade urbana sustentável, ele vai apostar numa visão integrada, numa visão multimodal e numa visão obviamente sustentável. Portanto, tem de assentar no transporte público, tem de assentar nos modos ativos, portanto no andar a pé, no andar de bicicleta também, e portanto é muito importante chamar a atenção que há esta plena consciência de uma necessidade fundamental, e eu percebo o comentário que foi feito e que às vezes custa ouvir falar em soluções de urbanismo tático e de soluções muito locais, não é? Muito de bairro, quando ainda existe tanto por fazer, nomeadamente em termos de transporte público, que é no fundo a coluna dorsal de qualquer sistema de transportes. Portanto, chamar a atenção que essa é uma forte preocupação e é no fundo o centro do trabalho que virá a ser desenvolvido. Estamos no início, portanto ainda não vamos dar início à campanha de recolha de informação, portanto inquéritos, contagens, vamos realizar toda essa campanha, mas também gostava de chamar a atenção que eu percebo que seja difícil olharmos para estas soluções de urbanismo tático quando tanto está por fazer, mas eu acho que uma não invalida a outra, portanto eu concordo plenamente com o que foi dito, eu acho que são sempre oportunidades e sobretudo medidas muito imediatas, muito fáceis de implementar, para que as pessoas vejam como é fácil, no fundo, mudar. É fácil mudar e, portanto, é importante, claro que sim, trazer esta visão integrada, abrangente, de médio e longo prazo, não é? Para estruturar o sistema de mobilidade, mas nada invalida de, ao mesmo tempo, nós estarmos a mostrar soluções concretas, fáceis de implementar e que, sobretudo, vão servir para sensibilizar a população, porque eu acho que esta é aqui a grande questão, que é alguns de nós trabalhando nestas áreas e áreas no fundo associadas, não é? Do urbanismo, da mobilidade, dos transportes, até as questões também sociais, têm consciência daquilo que gostavam de
pode ver e tem noção também do que é que podia ser, mas a população em geral não tem. Portanto, o facto de trazermos soluções deste género, mesmo que pareçam não vir solucionar o verdadeiro problema hoje em dia, eu acho que são sempre uma oportunidade. Portanto, umas não invalidam as outras e é muito importante mantermos esta abordagem, sobretudo do nosso lado dizermos que esta é a visão que nós temos, portanto, apostar nos modos mais sustentáveis, sempre numa abordagem também inclusiva e, sobretudo, de desenhar sistemas de transporte, desenhar cidades para as pessoas e não para veículos. E, portanto, é aqui que nós também vamos ter de mudar um bocadinho daquilo que é talvez o paradigma atual que nós estamos e que continua a existir de um planeamento centrado nos veículos e não nas pessoas, e é aqui que nós vamos também tentar apostar e mostrar que a diferença e como é possível fazer diferente. Obrigada e peço desculpa por ter ocupado tanto tempo. Muito obrigada. De facto, foi uma intervenção bastante oportuna. Uma vez que o tempo nos ultrapassa, eu gostava de pedir aos especialistas, arquiteto Xavier e arquiteto Eric, para deixarem aqui as suas últimas intervenções, uma vez que a sala não tem mais intervenções nesse momento. Passa aqui a redundância. Bueno, a ver, yo como resumen de la intervención en Barcelona, lo que quería haber explicado es que ha habido dos tipos de actuaciones, ¿no? Las actuaciones tácticas que de alguna forma han venido de los vecinos, que son sobre todo esta actuación en la Superilla del Poblenou, en donde ha habido, bueno, es un urbanismo que impactó en su momento y que sorprendió a los técnicos de la ciudad, pero es un urbanismo que tenía mucha base social y que tenía mucha demanda social y que por lo tanto se pudo desarrollar porque precisamente los vecinos lo querían así y se implantó y se desarrolló a pesar de todo, ¿no? Eso el ayuntamiento lo cogió y hizo otra intervención en San Antonio donde ya empezó a combinarlo y dijo, bueno, queremos hacer un espacio peatonal, pero también lo podemos combinar con otras actuaciones que sean tácticas para que, bueno, igual no tenemos presupuesto para hacerlo todo y podemos ver la actuación cómo puede ir quedando. Y esa actuación en San Antonio pues también ha tenido bastante éxito porque el ciudadano ve los resultados finales de cómo puede quedar, ve la actuación provisional, cómo se puede ir haciendo. Pero entonces llega el COVID y el ayuntamiento hace la implantación de estas medidas de movilidad en gran extensión en las calles del Ensanche. Y aquí es donde los ciudadanos no lo entienden. No lo entienden porque no era ninguna demanda. No había ninguna demanda ciudadana del barrio del Ensanche de reducir la circulación a la mitad. No, a ver, una política municipal sí que lo puede entender, decir, bueno, hemos de reducir la mitad, la mitad de la circulación, ¿vale? Pues quitamos la mitad de carriles de coches y lo dejamos a uno. Pero de entrada, si no se explica cuál es el objetivo final, qué queremos conseguir con esta propuesta que en realidad ya lleva un año y por lo que lleva, por lo que pinta, pasará otro año igual. ¿Qué es el objetivo final? Pues la gente no lo entendió. La gente ahora empieza a ver que hay otra planificación final y entonces es más comprensiva. Yo creo que es muy importante que las actuaciones tácticas se expliquen o sean producto de la demanda de los vecinos y ellos interactúen mucho en la solución final o tengan un objetivo muy claro explicado en su posición final, ¿no? Porque si no, entre medio, la sociedad se rebota, la sociedad no lo acaba de entender. Sí, gracias. Sí, yo coincido completamente con lo que dice Javier. Me parece que en el caso de Latinoamérica, algo que nos está sucediendo y me gustaría tal vez ponerlo en la mesa también como un referente es que muchas municipalidades han entendido el urbanismo táctico como una verdadera solución final, digamos. Y eso es un verdadero riesgo también.
Me parece que la idea del urbanismo táctico siempre tiene que ser transitoria y debe prevalecer una visión mucho más mayor, más macro y mucho más estructurada de un proyecto urbano. El urbanismo táctico, al menos en nuestra región, yo creo que apostaría muchísimo a que se ha banalizado un poco el efecto de lo que busca hacerse. Y tal vez esa creo que sería tal vez una de mis últimas recomendaciones, poner en valor que al final el urbanismo táctico debe ser una herramienta para explorar condiciones y tiene que haber una medida. Por eso para mí fue muy importante mostrarles lo que sucede en 10 años, digamos, en Guatemala, porque en realidad lo que busca este tipo de intervenciones es promover un cambio que tiene que ser medido y si funciona, pues muy bien, sigamos con esa línea. Si no funciona, modifiquemos y aprendamos de ese error, ¿verdad? Que creo que es un poco lo que está diciendo también Javier por lo que ha pasado en estas últimas intervenciones. De tal medida de que siempre no se pierda el enfoque de que es únicamente un instrumento para posibilitar una conversación entre el espacio urbano, la ciudadanía y las demandas. Yo creo que esa sería tal vez mi última reflexión con el tema. Muchas gracias. Muito obrigado. Ficou claro que o urbanismo tático é prioridade nos três contextos e Moçambique, naturalmente, observou aquela que é a experiência das duas cidades aqui apresentadas e, em algum momento, naturalmente, que iremos operacionalizar as boas práticas que aqui conseguimos documentar. Quero, desde já, agradecer a todos e a todas pela atenção dispensada, pela interação, aos especialistas pela transferência do conhecimento e, desde já, passar a palavra à senhora Sara para o encerramento e, de seguida, à MT. Muitíssimo obrigada. Somos os superviventes. Demoramos tanto que ficamos poucos e poucas, mas saímos de aquí e ficamos porque as temáticas tratadas foron moito poderosas. Nas nossas mãos, nos nossos corações está mudar a cidade de Maputo, mudar a área metropolitana de Maputo. Ouvimos exemplos, ouvimos aprendizagens. Desde Barcelona e Guatemala ouvimos aprendizagem desde as boas práticas e desde o que não ocorreu bem. Nós estamos num ponto de partida a aprender dos erros dos outros e um presente. Pelo tanto, agradecemos muito a presença de Eric e de Xavier. Aqui temos outros desafios, teremos que ver como implementar, e a arquitecta Nádia nos deu essa visão. O debate da postura de ciclovias foi muito quente, o que quer dizer que é um tema fundamental para todos e todas nós. Continuamos, apoiamos, e a questão de mobilidade de gênero vai se consolidando. Engenheira Loide, há 4 anos começamos a falar de mobilidade de gênero e nem nós duas sabíamos do que falávamos. Hoje, já a ação social foi envolvida ao 100% e todas as pessoas que estamos aqui sabemos do que estamos a falar. O exemplo que trouxe o Hospital Central de Maputo, acredito que vai nos acompanhar ainda mais e seguimos aprendendo juntas. Eu agradeço muito às pessoas que estão aqui por ter ficado até o final, a todas as pessoas que participaram durante toda a atividade. O debate continua, faremos mais debates, se calhar um pouco menos ambiciosos, de 3 painéis em tão pouco tempo. E gostaria de agradecer. Canimambo. Boa tarde, colegas. Primeiro, agradecer as intervenções de todos. Acredito que aprendemos muito e ficou também um TPC de outros temas que devem ser introduzidos e, eventualmente, numa modalidade igual ou noutra, em que podemos discutir outros assuntos que preocupam a nossa cidade. Mas hoje foi um dia muito intenso, começou na escola primária, a luta continua, fomos para o Hospital Central e hoje aqui, Sara, nos levou o dia todo. Mas acho que valeu a pena por aquilo que foram os debates.
Em relação às posturas, acredito que cada um poderá enviar aquilo que são algumas propostas que possam ter. Não sei se ainda haverá mais uma oportunidade para discutir, mas caso não, talvez podamos partilhar e ver se nos conforta, que espero que acabe nos confortando, porque diz-se que o professor não corrige o papel em branco, então apareceu já um papel com algo escrito. Acredito que vamos melhorar e há de sair uma postura melhor e bonita. E acredito que vai complementar a postura do Chova, porque em algumas intervenções também percebi que o Chova estava a virar um problema, mas já foi aprovada uma postura do Chova. Então, pouco a pouco estamos melhorando a mobilidade na nossa área metropolitana. Só que os problemas são muitos, os recursos eventualmente não estão ao nível dos problemas, mas eu acredito que pouco a pouco vamos fazendo e vamos ter aquilo que nós gostaríamos que a nossa área metropolitana fosse e a cidade de Maputo fosse. E muito obrigado mais uma vez, Arquiteto Sem Fronteira, pelo esforço que fez de organizar isto em tempo de pandemia. Eu sei que isto custa tempo e dinheiro. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Penso que a sessão está encerrada.